Imagina un mundo sin gasolina, sin plásticos, sin todos esos productos cotidianos que damos por sentados. ¿Cómo sería nuestra vida diaria? El petróleo ha sido uno de los pilares del desarrollo de la civilización moderna. Lo usamos para movernos, para fabricar bienes de consumo, e incluso para generar energía. Sin embargo, el origen de este recurso es tan misterioso como fascinante. Hoy te invito a un viaje a través del tiempo y el espacio, para descubrir cómo se forma el petróleo, cómo la naturaleza lo crea, y cómo lo hemos transformado en uno de los recursos más valiosos de la humanidad. En este vídeo, entenderás cómo la historia del petróleo está profundamente entrelazada con la evolución de la vida en la Tierra, y cómo su extracción ha marcado nuestra economía y medio ambiente. Acompáñame en este fascinante recorrido. Capítulo 1. El nacimiento del petróleo. Todo comenzó hace más de 500 millones de años. En ese entonces, la Tierra era muy diferente. No existían los seres humanos, ni los dinosaurios. Solo océanos llenos de vida microscópica. En las aguas de aquellos mares primitivos, el fitoplancton, una forma de vida microscópica, abundaba. Estos diminutos organismos marinos se alimentaban de la luz solar y del carbono que se disolvía en el agua. ¿Qué sucedió cuando estas criaturas morían? La respuesta está en el fondo marino. Al morir, los restos de estas criaturas se hundían hacia el fondo del océano, donde se acumulaban junto con otros sedimentos como arcilla y arena. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede hoy en día, aquellos sedimentos estaban en lugares donde la descomposición era extremadamente lenta. Esto se debía a la falta de oxígeno y las condiciones ideales para que los restos de estas criaturas se conservaran casi intactos durante millones de años. Con el paso del tiempo, estas capas de material orgánico se fueron enterrando cada vez más profundo por nuevas capas de sedimentos. Este proceso, que dura millones de años, genera una enorme presión que comprime los restos orgánicos, mientras que las temperaturas también aumentan debido a la actividad geotérmica de la Tierra. Aquí comienza la magia del petróleo. En este punto, los restos de fitoplancton y zooplancton se transforman en una sustancia cerosa llamada querógeno, un material precursor del petróleo. Y es cuando las condiciones son las adecuadas, con suficiente presión y temperatura, que el querógeno comienza a descomponerse para dar lugar al petróleo y al gas natural. Este proceso químico de transformación se lleva a cabo en lo profundo de la Tierra, a lo largo de un periodo de tiempo extremadamente largo. ¿Te está sorprendiendo cómo la naturaleza ha tardado tanto para crear algo tan útil? Si te está gustando este contenido, recuerda darle like y suscribirte para que no te pierdas más vídeos como este. Capítulo 2. La transformación bajo tierra. Para entender cómo el petróleo llega a ser lo que conocemos hoy, tenemos que adentrarnos aún más en la transformación bajo tierra. Durante millones de años, las capas de sedimentos continúan acumulándose sobre los restos orgánicos, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre ellos. Esta presión es un factor clave, ya que va a transformar esos materiales orgánicos en un líquido pegajoso y negro, el petróleo. ¿Cómo ocurre esta transformación? Primero, el querógeno, la sustancia cerosa que se forma de los restos orgánicos, comienza a descomponerse bajo la influencia de las altas temperaturas. A medida que la temperatura aumenta, el querógeno se convierte en petróleo, el cual va liberando moléculas de hidrocarburos, transformándose en una mezcla líquida que viajará a través de las rocas hasta llegar a una capa impermeable que lo atrapa en grandes reservorios subterráneos. ¿Cómo llegamos a encontrar ese petróleo? Aquí es donde entra en juego la geología. Como el petróleo no es estático, sino que se mueve bajo la superficie terrestre, los geólogos buscan indicios que puedan señalar la presencia de petróleo, como estructuras geológicas que actúan como trampas naturales para que el petróleo se quede atrapado. Es un proceso complejo que implica entender cómo el petróleo se ha desplazado durante millones de años. En este punto, podemos ver cómo un proceso natural que dura miles de años se convierte en un recurso vital para la humanidad. A medida que el petróleo se encuentra en grandes reservorios, se forma un recurso tan codiciado como indispensable para la economía global. Si te estás preguntando cómo puede un proceso tan antiguo y natural haber llegado a ser tan importante hoy, quédate con nosotros. No olvides darle like si te estás sorprendiendo con este contenido y suscríbete para no perderte el resto de esta historia. Capítulo 3. ¿Cómo se encuentran los yacimientos de petróleo? Aunque el petróleo tiene su origen en un proceso natural, encontrarlo en la Tierra es un verdadero desafío. La ciencia moderna ha desarrollado diversas técnicas para localizar los yacimientos, y el primer paso siempre es la exploración geológica. A través de estudios sísmicos, imágenes satelitales y análisis de rocas, los geólogos localizan áreas potenciales donde se podría encontrar petróleo. En primer lugar, se realizan estudios sísmicos, enviando ondas sonoras al subsuelo para obtener una imagen precisa de la geología de la zona.
Este método permite identificar las formaciones rocosas y los posibles yacimientos de petróleo. En segundo lugar, cuando un posible yacimiento es identificado, se perfora un pozo de exploración para comprobar si realmente hay petróleo en la zona. Es un proceso costoso y complejo que involucra tecnología de punta. Por último, si la perforación confirma la presencia de petróleo, comienza la fase de extracción. Este es el inicio de un proceso largo y costoso que implica la perforación profunda de la tierra para obtener el crudo que será transportado a las refinerías. A lo largo de los años, esta búsqueda se ha vuelto más sofisticada y eficiente, pero sigue siendo un proceso con altos riesgos y costos. Es por eso que el petróleo sigue siendo uno de los recursos más valiosos en el mundo. Capítulo 4. Extracción y producción del petróleo. Ahora que sabemos cómo se localiza el petróleo, vamos a ver cómo se extrae. La extracción del petróleo puede realizarse de diferentes maneras, dependiendo de la ubicación y la profundidad del yacimiento. En primer lugar, la perforación terrestre es la más común, y consiste en instalar torres de perforación que perforan hasta llegar a los depósitos de petróleo subterráneos. En segundo lugar, la perforación marina es necesaria cuando los yacimientos se encuentran bajo el fondo del océano. Las plataformas petroleras se instalan sobre el agua y perforan el lecho marino para acceder a los depósitos de petróleo. Este proceso es aún más complejo debido a las condiciones adversas del mar y la profundidad en la que se encuentran los depósitos. Por último, el fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica más moderna que se utiliza para liberar petróleo atrapado en formaciones rocosas densas. En este proceso, se inyecta agua a alta presión en las rocas, lo que permite que el petróleo fluya hacia la superficie. ¿Cómo transformamos el petróleo crudo? Una vez que el petróleo es extraído, es transportado a las refinerías donde se somete a un proceso de refinación. ¿Te gustaría saber cómo funciona la refinación del petróleo? Si te interesa saber más, déjalo en los comentarios, y podría hacer un vídeo específico sobre el tema. Capítulo 5. Del crudo a los productos que usamos. El petróleo crudo, tal como lo extraemos de la tierra, no se utiliza directamente en su forma natural. Para convertirlo en productos útiles, como gasolina, plásticos y medicamentos, pasa por un proceso de refinación. En primer lugar, el petróleo crudo se somete a un proceso de destilación fraccionada. En este proceso, el petróleo se calienta a temperaturas elevadas, separando sus componentes en diferentes fracciones según su punto de ebullición. Por último, los productos obtenidos incluyen gasolina para vehículos, diésel para camiones y maquinaria, queroseno para aviones, asfalto para la construcción de carreteras y plásticos para una enorme variedad de productos cotidianos. El petróleo, por lo tanto, es mucho más que un simple combustible. Conclusión. El petróleo es el resultado de millones de años de historia natural, pero su explotación ha transformado la vida humana de manera radical. Es el motor de nuestra economía, pero también un recurso que plantea desafíos enormes en términos de sostenibilidad y medio ambiente. ¿Será el petróleo un recurso obsoleto en el futuro o seguiremos dependiendo de él por mucho tiempo? Si te ha gustado este contenido, dale like, suscríbete y comenta abajo si te gustaría saber cómo se fabrican otros productos interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo.